Buenas noches. Supongamos que queremos guardar en Excel la información sobre verduras y minerales que tiene esa verdura. Entonces, tendríamos que buscar una forma de guardar la información que nos interesa de cada tipo de objeto y guardarlo de una forma que no se repita muchas veces la misma información, ¿sí? Que no haya una duplicación de información. Para eso, primero pensemos qué sería importante, qué información sería importante guardar de cada uno de estos elementos. Si yo tengo verduras, ¿sí? Tengo que pensar qué sería interesante guardar de las verduras. Por ejemplo, yo podría guardar el nombre de la verdura, ¿sí? ¿Qué más podría guardar? También podría ser interesante, por ejemplo, guardar el origen, o sea, de qué país proviene o si es un producto local o hay que importarlo. Y también podríamos querer guardar lo que es la estación en la que hay disponible de ese producto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es lo que nos interesaría guardar solamente las verduras. Después pensamos, cada verdura tiene un mineral o varios, ¿sí? Si yo quisiera ponerle a las verduras el mineral que lleva, entonces yo tendría que escribir un mineral, dos minerales. ¿Cuántos minerales tiene una verdura? Eso no se puede saber, digamos, de antemano. Entonces, ¿qué se hace? Cuando yo no puedo saber qué cantidad de mineral va a tener una verdura, eso no puede ser una información propia de cada verdura. Es decir, yo no puedo decir, bueno, voy a dejar espacio para, o voy a guardar mineral 1, mineral 2, porque no sé cuántos tiene. Y si esto lo llevamos a hojas de Excel, no puedo saber cuántas, por ejemplo, que esto se guarde, cada uno de estos nombres se guarde en una columna diferente. Yo no sé cuántas columnas necesitaré, porque no sé cuántos minerales. Capaz que una verdura posee 3 minerales, la otra 10 minerales. Y entonces, si yo quisiera decir, por ejemplo, si lo pensamos como tablas, supongamos, si yo diga, bueno, tenemos el nombre del mineral, el origen, la estación en la que se encuentra, mineral 1, mineral 2, supongamos. Ahora, cuando voy a cargar el dato, me doy cuenta que tiene más de 2 minerales. Digo, bueno, inserto otra columnita y digo, tenés mineral 2, 3, mineral 3. Entonces digo, bueno, ahora voy a guardar nombre, origen, estación, mineral 1, mineral 2, mineral 3. Pero después me doy cuenta que hay verduras que traen 4, 5, 10 minerales. Entonces no me conviene que el mineral forme parte de la verdura, que no sea una información que se guarde junto con el nombre del mineral, ¿sí? Entonces cuando yo veo eso, que una misma cosa, por ejemplo, si yo hablo del apio, una misma verdura tiene muchas informaciones asociadas y que quizás otra verdura tiene las mismas informaciones, es decir, por ejemplo, decir que tiene hierro, que tiene potasio. Entonces, cuando yo veo que hay mucha información asociada a un solo objeto, o que esa información también puede ser parte de otro objeto o de otro elemento, tendré a separar la verdura en sí de esa otra información que son los minerales que
de alguna forma se relacionan a las verduras, pero que es muy variable, va a cambiar bastante, e inclusive si yo describo por verdura todo lo que tiene, quizás otra verdura tenga lo mismo, ¿sí? Entonces, para ahorrar espacio y para ahorrarnos el dolor de cabeza de estar pensando cuántos minerales tiene esto, cuánto espacio hay que reservarle, yo puedo considerar separar lo que son las verduras de lo que son los minerales. Entonces, ¿qué voy a hacer? En otra hoja, porque esto puede estar en una hoja de Excel, entonces en otra hoja voy a decidir poner lo que son los minerales. Podré poner, si usamos de nuevo una tablita, por ejemplo, el nombre del mineral y alguna otra información que esté asociada ahora sí al mineral. O solamente el nombre del mineral, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hago yo para poder relacionar una verdura con los minerales que tiene esa verdura? Se puede pensar en trabajar en una tercera hoja donde esa información se vea vinculada. Entonces yo puedo decir una tercera hoja donde yo tenga la vinculación, ¿sí?, entre esos elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a poder vincular una verdura específica con un mineral específico? Tendremos que introducir al principio, o en algún lugar, pero se recomienda al principio, una columna donde tenga un identificador de la verdura, y para los minerales también insertaré una columna donde tenga un identificador de mineral, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma, en una tabla nueva, yo podré indicar que la verdura identificada por tal número o por tal código se ve vinculada con un mineral de tal código, ¿sí? Entonces yo voy a insertar en una nueva hoja, voy a trabajar con una tabla donde yo diga, por ejemplo, la verdura de ID Verdur o Verd se vincula o se relaciona o tiene el mineral de ID Min, ¿sí? No tiene por qué coincidir lo que está en la tabla original con lo que yo estoy hablando en la nueva tabla. Sí va a coincidir la información, pero no el título que le estoy poniendo. Y luego de hacer esto, entonces esta vendrá de la tabla verdura y esta otra proviene de la tabla minerales. Agregaré alguna otra información que sea interesante al momento de vincularlas. Por ejemplo, tal verdura posee tal mineral y de ese mineral tiene una determinada cantidad, ¿sí? Entonces, ese campo o esa columna, porque también se le llama campo a las columnas, va a ser un dato propio de esa relación que se está produciendo entre una verdura y un mineral, ¿sí? Entonces, si lo fuéramos a ver al estilo base de datos, que es lo que tratamos de simular con esto luciría así. Fíjense, una verdura se ve vinculada con un mineral, ¿sí? Y esa relación se ve a través de estas líneas donde dice 1 a muchos. Una verdura tiene muchos minerales y un mineral puede aparecer para muchas verduras. Y la relación que establecimos en la tercera tabla tiene acá agregada la que sería el campo o columna cantidad, ¿sí? Esta sería una representación más en forma que sí se ve en base de datos. Y la cuestión es cómo voy a hacer la búsqueda de la información
una vez que ya están estas tablas creadas. Es decir, cuando yo tengo una tabla o una hoja para verduras donde dice el ID de la verdura, el nombre de la verdura, tengo una tabla distinta, una hoja distinta, fíjense acá abajo, donde dicen las hojas, tengo una hoja distinta donde tiene ID mineral, el nombre del mineral, y tengo una tercera hoja donde habla de qué identificador de verdura se vincula con qué identificador de mineral, y acá tenemos el ejemplo de la cantidad. Como esta cantidad no la vamos a usar para ningún cálculo por ahora, podemos dejarla expresada como números, como letra o como números. ¿Sí? Podría ser que si ustedes ya han guardado 90 miligramos, lo dejemos ahí. Si en algún momento tuviéramos que sumar la cantidad de miligramos, si estamos cocinando con apio, cebolla, zanahoria, ahí sí, ya no le podemos poner 90 miligramos, sino que tendríamos que dejar un 90 solo. Entonces la idea es la siguiente. Cuando yo cargo o guardo las verduras y ya tengo cargado los minerales, entonces cada vez que yo cargue una verdura, en la hoja verdura y minerales, cargaré el código de la verdura con un código de mineral que trae esa verdura y la cantidad del mineral. Y así lo haré, el código con otro código de mineral, el código con otro código de mineral, hasta que tenga todos los minerales posibles. Supongamos que ya están cargados esos datos. Entonces vamos a ver cómo sería el programita o la programación que hicimos para ver lo que ya está guardado, para buscarlo, digamos. Vamos a ver las macros. Fíjense, he creado un formulario de búsqueda donde este formulario lo único que va a hacer es, a través del nombre de una verdura, buscar cuáles son los minerales asociados. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a correr esto. Yo voy a buscar, por ejemplo, el apio. Le doy este botoncito. Y encuentra el apio. Y para que a mí me ayude a encontrar cuál es la verdura, cuál es el mineral que está o los minerales que están asociados al apio, yo le agregué acá el código del apio para que después lo tome y me ayude a buscar. Entonces yo le doy doble clic y acá me aparece cuánto tiene de calcio, cuánto tiene de hierro, de fósforo, de potasio, que es lo que poseía. ¿Sí? Supongamos que ya no quiero el apio, que quiero que me encuentre acelga. Cambio acá, busco, le doy doble clic a acelga y me salen estos resultados. ¿Cómo sé si es diferente? Le hago clic a lo otro y cambia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para que pueda buscar? Porque la idea es esta. A través del nombre consigue el identificador de la verdura y con el identificador de la verdura nos vamos a buscar todos los minerales asociados, pero a través del código. Entonces, una vez que tengo los códigos de los minerales, voy a poder mostrar los nombres de los minerales. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo lo hace. Volvemos al código. Fíjense esta búsqueda. Dice, seleccionar la hoja 1, Sheets 1, Select. ¿Por qué? Porque la hoja 1, si vamos a ver, tiene los identificadores de la verdura y el nombre de la verdura. Y como yo ingreso a través del nombre de la verdura, tiene que ir de donde esté hacia la hoja 1. Luego, acá hay un código que controla por si no existe el valor. Supongamos que yo busco remolacha y la remolacha nunca ha sido almacenada como información. Este onErrorGoTo lo que va a producir es un salto hacia una etiqueta que está más abajo para que me muestre eso no existe, ¿sí? O no encontrado, o cosas así. Si no se produce un error, o sea que sí existe, acá
se va a producir la búsqueda, que va a seleccionar la columna completa. Esto es un método de las celdas. Dice celdas, punto del rango, columna, donde está almacenada el nombre de la verdura, y va a usar el método find, que es encontrar. A continuación el método find dice qué encontrar. En este caso dice el text verdura, o sea, va a buscar lo que se haya escrito en el text verdura y le agrego un asterisco para que me busque todo lo que sea parecido a eso. Supongamos, yo voy y busco algo que empiece o que contenga la letra A. La primera vez me encuentra selga, la segunda vez me encuentra apio. ¿Sí? Es una búsqueda por si yo no me acuerdo cómo está guardado. Y entonces va a buscar lo más parecido. Después dice en esta parte cómo va a buscar. ¿Sí? Dice after active cell, o sea, va a buscar después de la celda activa. Entonces tiene que empezar en la primera celda de la columna y va a ir buscando la siguiente, la siguiente, la siguiente de la celda activa. Se va a fijar looking en las fórmulas, pero como están guardadas información, la fórmula y el texto es lo mismo, ¿sí? Va a buscar, esto va a buscar en parte de la palabra y va a fijarse que el orden de búsqueda va a ser por filas, by rows. Entonces va a buscar de arriba hacia abajo. ¿En qué sentido o dirección va a ser la búsqueda? Va a buscar el next, el siguiente. Match case se refiere a si va a importarle si va a haber diferencia en que sean con mayúsculas y con minúsculas escrita la palabra. Si le pongo false, lo que va a hacer es que le dé igual mayúscula y minúscula. Si le diera true, buscaría solamente las coincidencias inclusive de mayúscula y minúscula. Y termino con activate, es decir que se va a ir moviendo a través de las filas a medida que vaya mandándolo a buscar. Después todo eso me va a devolver verdadero o falso. Verdadero si lo encuentra, falso si no lo encuentra. Si me da verdadero, is rec, o sea, si rec me da verdadero, me da true, lo que va a hacer es a una lista agregarle un ítem, o sea, agregarle un nuevo valor, donde me va a tomar la celda donde se haya parado, la celda activa, y la va a concatenar con lo que tiene a la izquierda que es el código, ¿sí? Offset 0-1. Entonces, cada vez que yo presione el botón, va a ser una nueva búsqueda donde se va a ir parando en distintas celdas y en las que se pare, yo voy a tomar el active cell, la celda activa, el valor que contiene y el código perteneciente a ese valor. Cuando lo haga, va a salir de este procedimiento y terminará la búsqueda. Si da un error, entonces hará esta parte. ¿Sí? Produzcamos un error para ver cómo luciría. Por ejemplo, yo voy a buscarlo con X. ¿Sí? No he encontrado. Eso es lo que hace que, si yo no hubiera puesto eso, mi programa se cuelga. Pero ahora simplemente me dice no he encontrado. ¿Estamos? Vuelvo al código. Entonces lo que hizo fue, lo que yo escribí en esta caja de texto, al pulsar el botón, me va a buscar eso y lo va a agregar en esta lista. Ahora, cuando yo haga doble clic en un ítem de esta lista, va a tener que agregarme en esta otra lista los valores de los minerales correspondientes. Entonces vamos a hacer doble clic. Fíjense, evento dbl click, double click. Esto trabaja así. Reciben, cuando yo hago doble clic, en la lista .column, el dato que yo seleccioné de la lista. Con esta función write, yo voy a tomar, ¿se acuerdan que había un numerito que iba a quedar agregado en la lista? Bueno, yo tomo ese numerito que está acá
para buscar dónde están las verduras y minerales, para que para esta verdura me muestre todos sus minerales. ¿Sí? Entonces, con trim, que es otra función, lo que hago es sacarle los espacios en blanco que tenga. ¿Sí? Acá dice que va a tomar de la lista 2 caracteres a la derecha. Si uno de los caracteres estuviera en blanco, esta función le va a quitar el blanco para poder tener el número en sí. Luego, me paso a la hoja 3, que es la que tiene verduras y minerales listados. Y lo que hace el código es pararse en la primer celda donde están los ID de verdura y llamar a otro procedimiento que se llama listar minerales, que va a recibir ese ID de la verdura. Entonces vamos a ese otro procedimiento que va a consistir en: primero, limpia la lista de minerales. Segundo, mientras seguir sea verdadero. Seguir al principio está en verdadero. Cuando yo hago ya mi procedimiento, esa variable toma el valor falso y se detiene la repetición. ¿Sí? Y cuando sale de la repetición, vuelve a ponerse verdadero por si quiero mandar a buscar otra cosa más tarde. Entonces, mientras seguir sea verdadero, me pone la rutina de control de error y dice que busque de la celda A1 a la A1000, o sea, en un rango, el ID que yo le acabo de pasar, ¿sí? Con la otra forma de trabajo que ya vimos. Si lo encuentra, me va a decir que ese valor que encontró lo almacene a partir de la celda activa con un offset de 1. ¿Sí? ¿Qué quiero que me almacene? Está buscando los minerales, está buscando las verduras, entonces hago que vaya guardando los ID de minerales, ¿sí? Para poder buscar después los minerales. Entonces, en esta parte guardo el valor del mineral correspondiente y la cantidad correspondiente de ese mineral, ¿sí? Si ese valor 1 es distinto del valor 2, el valor 2 empieza con un -1 y luego va a cambiar. Entonces, ese valor 1 es distinto del valor 2. Lo que yo voy a hacer es que el valor 2 sea el nuevo valor que encontré recién, que decía el valor del mineral. Selecciono la hoja 2, que es la que tiene los minerales, y busco el código del mineral. ¿Sí? Cuando lo tengo el código del mineral, lo agrego a la lista de la derecha y además, o sea, ¿qué es lo que encontré? Yo, digamos, tengo este código de verdura, encuentro un código de mineral, vuelvo a la hoja de minerales, encuentro el código del mineral y el nombre. Y eso es lo que muestro, el nombre. Entonces, fíjense, acá encuentro el código, hace un offset a la derecha, pero no se mueve, sino que mira qué valor hay a la derecha, que es el nombre, lo concatena después con esto que se llama ampersand, y pega lo que yo he guardado de la cantidad. ¿Sí? Vuelve a la hoja 3 y sigue haciendo esta búsqueda. Entonces, para cada mineral, va a buscar esto, después esto, después esto, después esto. ¿Cómo sabe que ya no tiene que seguir mostrando los minerales? Fíjense, cuando haya cambiado el valor 1 con respecto al valor 2. O sea, al principio guarda un valor. ¿Sí? El primero que encuentra. La primera vez guarda en el valor 2 el código de la verdura. Entonces va a ir bajando en las celdas
Fíjense, la primera vez guarda esto. La segunda vez, esto ya no lo cambia, o sea, va a decir 1 y va a comparar si la siguiente celda tiene 1, tiene 1, tiene 1. Cuando la siguiente celda tenga la verdura de valor 2, ya no va a listar los minerales. ¿Sí? Y eso lo hace acá. En esta primera parte, guarda por única vez el valor del ID de la verdura. En esta parte se va desplazando, mostrando los nombres de los minerales, y cuando cambia el ID de la verdura, en esta parte, se hace el control y se detiene la repetición de todo esto. Se pone un seguir falso, sale de acá y continúa con todo esto, que es poner todo a su valor original para que pueda volver a hacerse una búsqueda más adelante. Fíjese que este do while, que empieza acá, termina donde dice loop. ¿Sí? Entonces hay una repetición entre do while y loop. Y cuando yo cambio acá del nombre y de verdura, del número, digamos, sale con esta condición, que yo le cambio la variable, sale de la repetición. ¿Sí? Espero que les haya servido la explicación. Eso es todo. Muchas gracias.